En 1995, PepsiCo lanzó una publicidad que parecía una campaña promocional más. Comprabas gaseosas, juntabas puntos y podías canjear premios. Remeras, anteojos, camperas, nada fuera de lo normal. Pero al final de uno de esos comerciales apareció algo completamente absurdo. Un avión de combate Harrier Jet, uno de los jets militares más avanzados del planeta. Una aeronave utilizada por el ejército de Estados Unidos y valuada en más de 20 millones de dólares. Y en pantalla, junto a la imagen del avión, aparecía un mensaje insólito: Harrier Fighter, 7 millones de Pepsi Points. Para millones de personas era claramente una broma, un chiste exagerado de marketing. Una imagen absurda diseñada simplemente para llamar la atención, excepto para un joven llamado John Leonard. I want the jet. Porque mientras todos se reían del comercial, Leonard hizo algo distinto. Sacó una calculadora y descubrió que, según las propias reglas de la promoción, podía conseguir esos 7 millones de puntos por aproximadamente $700.000. Es decir, podía intentar obtener un avión de combate de 20 millones por apenas una fracción de su valor. Entonces hizo lo impensado. Consiguió inversores, reunió el dinero y exigió formalmente que PepsiCo le entregara su avión. Cuando la empresa se negó, John Leonard los demandó. Y así comenzó uno de los casos judiciales más absurdos, insólitos y estudiados de la historia moderna. Porque una pregunta completamente ridícula terminó llegando a un tribunal federal. ¿Puede una empresa estar legalmente obligada a entregar un avión militar por algo que prometió en una publicidad? Para entender cómo empezó todo, hay que volver a los años 90. En esa época, PepsiCo y The Coca-Cola Company estaban librando una feroz batalla comercial. No competían solamente en supermercados. Competían por cultura, por marketing, por atención. Cada campaña publicitaria era más extravagante que la anterior. Pepsi quería mostrarse como la marca joven, divertida y rebelde. Y como parte de esa estrategia, lanzó una promoción llamada Pepsi Stuff. La idea era simple. Cada producto Pepsi que comprabas te daba puntos, y esos puntos podían canjearse por premios exclusivos. Cuantos más acumulabas, mejores premios obtenías. Todo parecía una campaña de fidelización completamente normal. Hasta que llegó el comercial que cambiaría todo. El anuncio comenzaba mostrando premios típicos: anteojos de sol, remeras, chaquetas de cuero, cada uno con su respectivo valor en puntos. Pero al final aparecía una escena ridícula. Un adolescente aterrizaba frente a su escuela en un Harrier Jet militar. Bajaba del avión como si fuera la cosa más normal del mundo. Y entonces aparecía el texto: Harrier Fighter, 7 millones de Pepsi Points. Era una broma visual, una exageración humorística. O al menos eso pensó la empresa. Pero entre quienes vieron el comercial estaba John Leonard, un estudiante joven, ambicioso y con mentalidad emprendedora. Mientras la mayoría veía una broma, Leonard vio una oportunidad, porque empezó a preguntarse: ¿y si técnicamente esto cuenta como una oferta? Así que investigó. Revisó cuidadosamente el reglamento de la promoción y encontró un detalle clave. Las bases permitían comprar puntos extra en efectivo. No hacía falta reunirlos todos comprando gaseosas. Se podían adquirir directamente pagando dinero. Entonces, Leonard hizo números. Muchísimos números. Calculó cuánto costaría comprar 7 millones de puntos y descubrió algo increíble. Podía conseguirlos por alrededor de $700.000. Una suma enorme, pero insignificante comparada con el valor real de un Harrier Jet. Ese avión costaba decenas de millones. Leonard creyó haber encontrado el negocio de su vida, pero necesitaba capital, así que convenció a varios inversores de financiar la operación. Juntó el dinero,
preparó toda la documentación y envió oficialmente a PepsiCo un formulario de canje junto con un cheque por el monto necesario. Su mensaje era simple: quiero mi avión. En las oficinas de PepsiCo. La situación probablemente generó más risa que preocupación. La empresa respondió rechazando el pedido. Explicaron que el Harrier Jet nunca estuvo realmente disponible, que el comercial era una broma evidente y que ninguna persona razonable podría pensar seriamente que Pepsi estaba ofreciendo un avión militar como premio. Para ellos el asunto estaba terminado, pero Leonard no pensaba dejarlo ahí. Convencido de que tenía razón, Leonard presentó una demanda judicial. Su argumento legal era sorprendentemente lógico. Si una empresa publica una oferta y una persona cumple exactamente con las condiciones, entonces la empresa debería estar obligada a cumplir. Según Leonard, el comercial indicaba claramente el premio, indicaba claramente el precio, y él había cumplido con todo lo requerido. Por lo tanto, Pepsi debía entregarle el Harrier Jet. El caso llegó a la Justicia Federal de Estados Unidos, y aunque toda la situación parecía ridícula, el tribunal tuvo que analizarla seriamente. Porque la pregunta de fondo no era si Leonard realmente quería un avión. La verdadera pregunta era si una publicidad puede convertirse en una oferta legalmente vinculante. El juez analizó cuidadosamente el comercial y finalmente llegó a una conclusión contundente. Según el tribunal, ninguna persona razonable podría interpretar ese anuncio como una oferta seria. El comercial era claramente exagerado, humorístico, absurdo, y ningún espectador promedio creería genuinamente que una empresa de gaseosas estaba regalando armamento militar. Por eso, el juez sostuvo que el anuncio no constituía una oferta contractual real, sino simplemente una pieza publicitaria humorística. Leonard perdió el caso y nunca recibió su avión. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Antes de que el conflicto llegara a su desenlace definitivo, PepsiCo intentó negociar con Leonard y realizó distintas ofertas económicas para resolver el asunto de manera privada. Si bien, obviamente, jamás se acercaron al valor real del avión, que superaba ampliamente los 20 millones de dólares, sí se trató de sumas importantes que demostraban que la empresa prefería cerrar el conflicto antes de arriesgarse a que el caso continuara escalando. Leonard, sin embargo, rechazó las propuestas y decidió seguir adelante con su reclamo hasta el final. Pero aunque perdió la demanda, John Leonard consiguió algo mucho más duradero. Su nombre quedó inmortalizado en la historia jurídica, porque el caso Leonard vs. PepsiCo, Inc. sigue estudiándose hasta el día de hoy como uno de los ejemplos más insólitos de derecho contractual moderno. Todo por una pregunta que jamás nadie pensó que un tribunal tendría que responder. ¿Puede una publicidad obligar legalmente a una empresa a entregar un avión de guerra? Y aunque la respuesta fue no, el hecho de que la pregunta siquiera llegara a la justicia ya convirtió esta historia en inolvidable. Ahora te pregunto a vos, ¿habrías aceptado la oferta de Pepsi o habrías seguido adelante con el juicio hasta el final como hizo Leonard? Déjame tu opinión en los comentarios, porque sinceramente este es uno de esos casos donde cualquiera piensa que habría actuado distinto. Y si te gustan este tipo de historias sobre casos insólitos, disputas judiciales y situaciones reales que parecen sacadas de una película, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo caso.